sufrir tanto, ¿verdad? Pero estoy hablando de apartar algo e ir abonando hasta que ya es tuyo, ¿ok? Y entonces vas, ¿no? Y lo miras y lo tocas, ¿verdad? Y dices, este va a ser mío pronto, ¿eh? Y lo sueñas y lo gozas, aunque no lo tienes, ya lo haces, ¿eh? Ya te viste ahí con él en tus manos, o a lo mejor un amor, no sé, algo. Ya te viste ahí, ¿no? Y entonces Abraham militó así en la tierra prometida, entendiendo, esta no es, pero va a ser la tierra de mis generaciones. Y no solo esto, pero Hebreos 11 dice que Abraham fue más allá, porque Abraham sabía que en realidad la tierra que Dios le prometió es una tierra cuya arquitecto y fundador es Dios, y cuyos cimientos no están en este mundo sino en el cielo. Entonces Abraham muere, es enterrado en un pequeño espacio donde fue enterrada su esposa, y no muere decepcionado, sino gozoso porque regresó a casa, llegó a la tierra prometida. Y Hebreos 11 está lleno de gente que entendía a dónde iba y que murió en gozo y en fe, plenos. Así que nos conviene entender a dónde vamos, qué es el propósito de ser un discípulo, y mucho más nos conviene entenderlo no desde nuestra propia perspectiva y opinión, sino desde la perspectiva de Dios. Porque Dios es fiel a su palabra, como dijimos al principio. Y ya dijimos, si preguntamos qué es un discípulo, para muchos podría ser que tenemos diferentes ideas, pero lo más sensato sería preguntarle a Dios mismo, Dios, ¿qué es un discípulo? Ahora, lo que vamos a hacer es hacer una construcción de un concepto particular, pero de significado universal, de la palabra discípulo, ¿ok? Un concepto es una forma de entender alguna idea profunda, ¿no? La esencia de lo que son las cosas. Y todos los conceptos, ¿verdad? En la semántica, ¿verdad? En la forma de entender las palabras, todo concepto parte o se construye a partir de las operaciones de las cosas. Aquí me voy a poner un poquito pesadín, ¿no? Pero por favor, sopórtame. Entonces, normalmente todo concepto que tú lees en un diccionario o en cualquier lugar, normalmente el proceso que siguió para decir esto es un púlpito, empieza desde su función. Después va a su posibilidad de ser o a la potencia, y al último termina en la esencia, ¿ok? Entonces esto es un púlpito porque sirve, ¿verdad?, para predicar, ¿no? Entonces la esencia de este lugar es un lugar de proclamación de la palabra de Dios, ¿no? Así que nosotros lo que queremos entender es qué es en esencia un discípulo, pero para entender qué es una esencia un discípulo tenemos que entender qué son las posibilidades, para qué fue llamado un discípulo. Luego, para entender las posibilidades tenemos que entender cuáles son las operaciones de un discípulo, ¿ok? Esta es la parte más fácil y más divertida y más entretenida, porque vamos a construir un concepto personal de discípulo que tiene una interpretación universal, porque no va a ser nuestra interpretación, sino la palabra de Dios diciéndonos qué es un discípulo, ¿ok? Todo esto es la parte aburrida, ya pasó, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar juntos. Les voy a dar 2 minutitos, ¿ok? Todavía no. Y les voy a dar 3 citas. Y lo que vamos a buscar en estas citas van a ser actividades de lo que en estas 3 citas la Biblia dice que hace un discípulo, ¿ok? Lo que hace un discípulo, esto es lo que voy a buscar en los textos. Les voy a ayudar con el primero para que ustedes entiendan cómo, y ustedes van a hacer los otros 2 para que entonces ustedes puedan decir, la próxima vez que alguien les pregunte qué es un discípulo, ustedes van a decir, un discípulo es alguien que hace esto y aquello, y las personas te van a preguntar, oye, y bueno, ¿y eso quién lo dice, no? Bueno, Dios lo dice en primera de tal, ¿verdad? De tal versículo, de tal capítulo, ¿ok? Para que entonces puedes decir, aunque sea tu forma de entenderlo, pero no seas tú, sino la palabra de Dios la que le dé justificación y sustento a tu idea de discípulo. Ahora, ¿para qué otra cosa te va a servir esto? Para que si tú no estás andando conforme a esto que tú mismo estás entendiendo que es un discípulo, puedas entender, no estoy siendo un buen discípulo. Y sepas hacia dónde ir, qué tuercas apretar, hacia dónde enmendar el camino, cómo regresar a tu centro. La Biblia dice
El justo caerá 7 veces y 7 se levantará, pero la pregunta es, si ese justo no entiende hacia dónde ir ni por qué cayó, pues a lo mejor se cayó otras 7, ¿no? Y el problema no es que caiga otras 7, el problema es que si no aprende nada, ¿qué sentido tiene? ¿A quién le gusta caerse por diversión? A nadie, ¿eh? Además duele. Entonces, entender hacia dónde tengo que ir puede evitar caídas innecesarias. ¿Ok? Entonces ahí les van los textos. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos para allá, por favor. Cada uno de estos textos nos va a decir, en palabras de Jesús, en el Evangelio de San Juan, que sí es un discípulo, ¿ok? Entonces vamos a buscar, dijimos que la esencia, ¿verdad?, se determina por las operaciones. Vamos a ver las actividades del discípulo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un discípulo? Es lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, toda tu atención aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, escucha esto: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Paramos poquito aquí, ¿ok? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es la actividad en este enunciado? Permanecer, ¿ok? Ya se la saben, ¿eh? Muy bien. Permanecer, ¿ok? La actividad es permanecer. Entonces, un discípulo es alguien que permanece, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Esto ya es un concepto, ¿eh? Esto ya es un concepto de discípulo, pero es un concepto bíblico. Y tú podrías, cuando alguien te pregunta ¿qué es un discípulo?, decir, un discípulo es alguien que permanece en la palabra de Dios. Ah, ¿y eso dónde dice? Ok, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Eso podrías decírselo a otros, y voy a decirte algo: Dios es fiel a esto porque no son tus palabras. ¿Es la palabra de quién? De Dios. Entonces está claro como el agua, ¿verdad? Puedes decirlo con tal seguridad de que no es tu mensaje. Y no solamente puedes decirlo así, pero tú también te puedes afirmar en esta idea. Porque si entonces yo soy un creyente que no está permaneciendo en la palabra de Dios, ¿estoy o no estoy en peligro? ¿Podría ser reconocido como discípulo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Afirmarme en la palabra de Dios, ¿no? Recuerda que siempre que hay una pregunta retórica, esta deja la respuesta en ti, en lo que tú decidas hacer. Y yo puedo en un devocional leer esto y pensar, ok, creo que no estoy haciendo como Jesús dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y hacer la decisión: Señor, perdóname y ayúdame. Quiero ser un fiel seguidor tuyo, quiero hacer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad, Señor. Heme aquí, ¿ya? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es la mejor forma de tener una relación con Dios. Un buen discípulo no necesariamente es alguien que nunca se equivoca, ¿ok? La Biblia habla acerca de el liderazgo y dice que sean irreprensibles. Y uno piensa, no, pues ¿quién es irreprensible? Pero a veces uno piensa que irreprensible significa que nunca se equivoca. Pero irreprensible no significa que nunca se equivoca. Irreprensible significa que no tenga cola que le pisen. ¿Ok? ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Hermanos en la carne. ¿Ok? Ok, bien. Bueno, hermanos en Cristo también, ¿verdad? Está bien, para que no se sientan mal los que no tienen hermanos en la carne. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba en la casa cuando éramos niños? Y tu hermanito te mira haciendo algo que dijo papá o mamá que no tienes que hacer y va corriendo, ¿eh? Y le dice, hey, fíjate que mi hermano estaba haciendo esto. Y entonces tu mamá dice, ah, sí, ya me dijo. Tómala, ¿eh? En Tijuana dirían, le tumbaste el rollo, ¿no? Ya ahí se acabó. Ya no puede hacer más, ¿eh? Ya sabía. Ya sabía. Entonces eso es irreprensible. Que no necesita nadie evidenciar tu error, que cuando te equivocas tú vienes al trono de gracia para encontrar en Dios la ayuda oportuna, y nadie te puede acusar de lo que Dios ya entiende y con lo que Dios tú
A través de tu arrepentimiento ya resolviste. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No solo eso, también para limpiarnos de toda maldad. Esto le cae regordo a la gente afuera, ¿no? Porque dicen, o sea que tú pecas y te arrepientes. Bueno, tú también podrías, pero no quieres, ¿verdad? Eso es tu elección, ¿verdad? Nosotros, gloria a Dios, tenemos a Cristo y nuestro Redentor vive. Y afuera seríamos imperfectos y adentro también, pero adentro estamos avanzando a ser mejores y afuera estábamos dándole vuelo a la hilacha en la carne, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Perseverar en crecer y ser más como Jesús o estar afuera pecando sin ninguna dirección ni intención de mejorar? Entonces ten cuidado, que no te amedrenten. Los cristianos no somos perfectos, pero sí estamos buscando ser como Jesús. Bueno, entonces, un discípulo es alguien que permanece en la palabra de Dios. Muy bien, estaba calándoles, ¿ok? Entonces, ustedes van a buscar las operaciones de los otros dos versículos que les voy a dar y vamos a tener unas 2 o 3 participaciones, ¿ok? Les voy a dar 2 minutos nada más porque estamos contra el tiempo. El segundo texto es Juan 13, 34 al 35. Y el tercer texto es Juan 15, 8 al 10. Pongan especial cuidado en Juan 15, 8 al 10, porque este va a tener todas las otras operaciones mencionadas. Entonces, si no estás pudiendo resolverlo con Juan 13, 34 al 35, bríncate a Juan 15, 8 al 10, y ahí lo que van a hacer ustedes es crear su propio concepto de discípulo. Un discípulo es alguien que, y entonces 1, 2 o 3 operaciones, y ahí las cierras, ¿no? Entonces 2 minutos vamos a trabajar, ¿ok? Bien, 2 minutitos. Corre el tiempo. Tenemos sí. El segundo es Juan 15, 8 al 10. Aquí déjame pongo mi cronómetro, ¿ok? Estamos buscando las operaciones o actividades y vamos a construir nuestro concepto así. Un discípulo es alguien que, por ejemplo aquí, ¿verdad? Tiene amor por los otros, ¿no? Ahí estaría la actividad, ¿no? Gracias por el cronómetro. Si tienes en qué apuntar, bueno, empieza tu oración. Un discípulo es alguien que, y pones ahí 1 o 2 actividades, ¿ok? Que hace un discípulo. ¿Alguien ya tiene su concepto? ¿Sí? Ok, ¿podría compartir su concepto con nosotros? Bien. Sí. Sí. Sí, muy bien. Ama. Muy bien, sí. Sí. Muy bien, ok. Entonces, un discípulo es alguien que permanece en el mandamiento de Dios, que ama a los otros y que lleva mucho. ¿Alguien tiene algo diferente?
¿O quiere compartirnos su idea de discípulo? ¿Sí? No, no vamos a hacer examen, no hay 10 ni 8, no se preocupen. Es nada más un ejercicio. Un discípulo es alguien que, y ahí le agregas una actividad. A ver, ¿sí? Bien, muy bien. Un discípulo es alguien que ama a los demás, ¿no? Y que es amado, ¿no? Sí, sí, seguro. Muy bien. Muy bien. Aquí ya le agregamos, ¿no? Fruto de arrepentimiento y amor, ¿no? Estas dos cosas. ¿Qué son los frutos de arrepentimiento y amor? ¿Qué es el fruto en la vida de las personas? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de fruto en la Biblia, ¿de qué hablamos? ¿Alguien sabe? De cambio de vida, de acción. Los frutos son actitudes, ¿ok? La paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, todas estas cosas son actitudes, ¿ok? Ahora, la cosa interesante es que cuando hablamos de una actitud como fruto, está diciendo que es una consecuencia de algo, ¿ok? Y la consecuencia, podríamos decir, es permanecer en el amor de Dios. Y si hace un momento dijimos que amar a Dios, guardar su palabra, es decir, la obediencia a Dios da como resultado bendecir a los demás con este tipo de actitud que Dios nos manda a tener con las demás personas, ¿no? Bueno, Juan va a decir que amar a Dios es guardar su palabra, pero amar al prójimo es poner, lo leímos, bueno, lo referenciamos hace un rato, amar al prójimo es poner tu vida por tu hermano. Si quieres entender una forma práctica, ¿cómo puedo amar a mi hermano? Pon tu vida por él. Jesús dijo, así yo los amo y así ustedes deben amarse. Mira, cuando tú le das tiempo a tus hermanos, estás poniendo tu vida por ellos. Cuando tú les das paciencia a tus hermanos, estás poniendo tu vida por ellos. Cuando tú inviertes, a lo mejor dinero, fuerzas, tiempo, vida, estás poniendo tu vida. De hecho, voy a decirte algo, el dinero es una forma de capitalizar nuestro tiempo o nuestra vida. El dinero representa cierto tiempo que yo estuve trabajando, cierto tiempo que ofrecí de mi vida, y cuando tú bendices a alguien en necesidad, lo que le estás dando es un poco de tu esfuerzo en una forma práctica. Cuando tú oras por alguien que está en necesidad, estás amándolo. Cuando tú pones tu hombro y llevas a alguien, estás al lado de alguien, estás amando a esa persona, estás poniendo tu vida por ellos. Mira, piensa lo que Jesús dijo y luego piensa cómo lo hizo. Él dijo, yo pongo mi vida por ustedes. ¿Qué hizo Jesús por los demás? Les sirvió, para empezar, ¿no? Es el maestro que sirve y que sirve hasta el punto de dar la vida por ellos. Hizo todo, ¿no? Por eso Juan va a decir, el que no ama a su hermano no ama a Dios. Y podríamos decir, el que ama a Dios, de hecho así termina ese capítulo, yo creo que capítulo 3 de Primera de San Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Bueno, entonces, un discípulo es alguien que lleva mucho fruto, un discípulo es alguien que permanece en el amor de Dios, por tanto lo obedece, un discípulo es alguien que guarda los mandamientos de Dios. Así que, es por eso que cuando había gente que venía a Jesús y le decía, Señor y Maestro, algunas veces Jesús parecía un poquito grosero con ellos y les dijo, no me llamen Señor, si no va a hacer lo que yo les, si no hacen lo que yo les digo. Un discípulo es alguien que oye, cree y guarda la palabra de Dios. Es decir, no es suficiente con decir a Jesús, eres mi Señor. ¿Ok? Es necesario agregarle acción, obediencia, condescendencia, sumisión. Y esto no es así solo con Dios, ¿eh? Tú podrías entenderlo incluso en nuestras relaciones personales. ¿Cómo se siente el te amo papito o mamita de un hijo desobediente? ¿Ya? ¿Cómo se siente el te amo mi amor del esposo que ni quiere hacer nada por su esposa? No los voy a meter en problemas, ahí le paro, ¿ok? O al revés, ¿ya? De la esposa, ay te amo mi amor, porque muéstramelo, ¿no? Okay. Muéstramelo.
No sé si sabías esto, pero en la Biblia el amor no es un sentimiento. En la Biblia el amor es una actitud. Es una actitud que produce buenos sentimientos, ¿ok? Primero te dieron la flor y luego sentiste bonito, no al revés. La actitud produjo un sentimiento. Y entonces dejamos de hacer actitudes y queremos que el sentimiento, para decir, se murió el amor. No, lo que se murió es la disposición de tener buenas actitudes entre nosotros. Si no nos tratamos bien, ¿cómo nos vamos a sentir? Incómodos. Pero si nos tratamos bien, ¿cómo nos vamos a sentir? Bendecidos. Ahora, ¿de quién depende que nos tratemos bien? De nosotros, ¿ok? Y ahora, ¿qué determina que nos portemos bien entre nosotros o no? Te voy a decir simple y sencillamente que entendiendo lo que Dios dice que tengo que hacer con mi hermano, lo obedezca o no lo obedezca. Es que tú no conoces a mis hermanos, Señor, o a mi esposa, a mi esposo, no lo conozco y no importa. Puedes obedecer a Dios y amarlo, o puedes no obedecer a Dios y no amarlo. Pero las dos cosas van a tener consecuencias. Una provechosas y otra prejuiciosas. La obediencia a Dios, no tienes idea de cuánto bien le hace al creyente. La Biblia dice que aún el necio es tomado por sabio cuando oye la voluntad de Dios y lo obedece. Escucha esto, hasta el necio es tomado por sabio cuando hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto más el hijo obediente va a ser bendecido? La obediencia a Dios no nos da mérito como tal, ¿ok? Para la salvación, pero te voy a decir para qué sí nos da mérito. Para el favor de Dios. Todos vivimos bajo la misericordia de Dios, porque Dios de todos espera que estemos con Él en el cielo y de todos pacientemente pasa por alto nuestros errores. Pero voy a decirte, el favor de Dios está ¿con quién? Con los que le temen, con los que le obedecen. Ahora yo te voy a decir algo, está padrísimo vivir bajo la misericordia de Dios, pero está mucho mejor tener el favor de Dios. Por eso nos conviene entender qué es la voluntad de Dios. Por eso nos conviene guardar la palabra de Dios, porque el resultado lo determina el Todopoderoso. Y te puede ir bien, no por quién eres, sino por quién es tú, Dios. Y si tu Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero para que tu Dios esté contigo, tú tienes que estar con tu Dios. Tienes que sacar de tu mente esta idea de que Dios te puede dar su favor si tú no estás con Él. Hay gente que dice, Dios ama a todo mundo. Eso es una verdad. Dios ama a todo mundo. Pero eso no significa que Dios le favorece a todo mundo. ¿Ok? Dios ama a algunos a pesar de lo que son. Pero eso no significa que no espera nada de nosotros. Esto es la cosa que tenemos que entender. Dios espera algo de nosotros. Dentro del concepto de discípulo que estudiamos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que guardemos sus mandamientos, ¿ok? Que conozcamos su palabra, que confiemos en su palabra, que llevemos mucho. Antes de esta frase, llevar mucho fruto, Jesús va a decir, muestren así que son mis discípulos, llevando mucho fruto. Por eso Santiago va a decir, tú tienes fe, pero no tienes obras. Dice, no estoy seguro, dice Santiago, ¿ok? Muéstrame tu fe sin acciones, dice Santiago, y yo te voy a mostrar mi fe por mi conducta, por mis obras. Eso cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, Santiago suena medio pretencioso, ¿no? O sea, imagina que alguien te diga eso. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero Santiago solamente estaba diciendo de otra forma lo que Jesús dijo cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que alguien confía en Dios? Porque lo obedece. Porque el que no confía en la palabra de Dios no lo obedece. ¿Cómo sé que alguien no tiene fe en Dios? Porque lo desobedece, ¿verdad? No cree lo que Jesús dice, no cree que lo que Jesús dice es la verdad.
Cree que lo que él piensa es más verdad que la verdad de Jesús. Por eso hace lo que quiere y no lo que Jesús dice. Entonces, Santiago dice, nuestra conducta da evidencia de nuestra fe. Puedo medir mi fe entonces por mi conducta y puedo avalar mi identidad entonces por mis frutos. Bien, ahora vamos a terminar con esto. ¿Cómo? Porque esto es probablemente uno de los problemas difíciles, cuando alguien ya es sincero, cuando alguien ya está listo, que dice, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. ¿Cómo doy el salto de tener el deseo de hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho votos con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, ahora ya a partir de mañana voy a ser esta persona, y 3 días después estamos en el mismo bache? ¿Cómo llegamos desde este punto al otro punto? Desde el hijo desobediente al hijo obediente. Pon atención, por favor. ¿Ok? Pablo dice lo siguiente: Dios nos aceptó porque creímos, pero para que creamos. Toda acción, y aquí vamos a regresar a la idea de la esencia de algo o de alguien, todo lo que hacemos, lo hacemos antes de que sea acto. Ese acto fue una idea. O más bien dicho, antes de que algo sea acto, ese acto fue una convicción, y antes de la convicción fue una idea. ¿Ok? Primero escuchamos algo, después nos afirmamos en ese algo, y al último terminamos practicando ese algo. Esto es exactamente la definición que la Biblia nos da de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la cosa interesante: nosotros actuamos conforme a nuestras convicciones. Esas cosas de las que nosotros estamos convencidos son los que generan nuestras actitudes. Si tu hijo te dice, sí, papá, mamá, pero hace otra cosa, en realidad no está convencido de lo que te está dando el avión, ¿verdad? Te está diciendo que sí para que ya no le digas nada, pero en realidad él tiene otra convicción, diferente a la que tú tienes. Ahora, ¿de dónde viene esa convicción santa de querer hacer la voluntad de Dios? Pregunta: ¿será que viene de mi naturaleza pecaminosa? ¿Será que viene de mi capacidad de raciocinio? Que te reirías, ¿verdad? Si hablas con mi esposa, ¿verdad? Y te dijera cuántas veces pierdo mi celular y mis llaves, ¿verdad? ¿Dónde está mi celular? Vamos a la escuela y está en mi mano, ¿verdad? Así de mal está mi mente. Entonces no es mi capacidad de razonar, no son mis dones o virtudes, mucho menos mi naturaleza pecadora. ¿De dónde viene la convicción santa de hacer la voluntad de Dios y de darle peso a la palabra de Dios como verdad? ¿De dónde viene? Mira, lo que hablábamos al principio, amar a Dios sobre todo. Pedro dijo, Señor, está difícil, aumentanos la fe. Necesito una fe más grande para someterme a aquellas cosas que Dios me está pidiendo, que no me son fáciles ofrecer. Y dime si no, ¿ok? Pero mucha gente, algunos tienen miedo y otros hasta le dicen a otros, ¿no? Quiero crecer en la fe, estoy orando para que mi fe aumente. Y no va a faltar, ¿verdad?, el que te diga, cuidado, hermano, ¿verdad? Porque cuando pedimos que nuestra fe aumenta, te van a venir ¿qué? Sí, también aquí lo dicen, muy bien. Bueno, voy a vacunarte contra esta herejía del diablo, ¿ok? Tómala así, porque no es cierto, ni tiene sustento bíblico, ¿eh? No hay nada en la Biblia que diga, escucha esto, que para que mi fe aumente tengo que tener problemas. No necesariamente estoy diciendo, para que tu fe aumente tienes que tener problemas. De hecho, el ideal del cristiano es que nosotros nos evitemos los problemas para aprender a confiar en Dios.
Si un mejor creyente no es el que ha estado en más problemas y aprendió la lección, sino aquel que se evitó los problemas porque confió más en Dios y por lo tanto no cayó tanto. La fe es confiar en Dios antes de que caiga el tropiezo, no después de que tropecé, pues eso ya no es fe. Bueno, mira, mucha gente, vamos a Santiago, por favor, capítulo 1, de aquí viene, ¿ok? Antes de seguir, ¿ok? ¿Por qué vamos a leer esto? Te lo digo desde antes para que, bueno, lo vayas afirmando mientras avanzamos. Si mis convicciones determinan mis actitudes, entonces yo puedo cambiar mis actitudes si cambio mis convicciones. Y las convicciones se cambian aquí y aquí. Antes del acto se cambian aquí y aquí. ¿Cómo una persona llega a tener fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Alguien sabe? La fe viene por el oír de la palabra de. Por eso es que el evangelismo es importante, porque alguien tiene que hablar la verdad para que escuchando la verdad la gente la mastique y la razone y diga, ok, esto es la verdad, entonces se afirme en esa verdad. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, ok. Entonces hay que oír la palabra para entender la verdad, para afirmarnos en la verdad. Por eso es súper importante que se habla la verdad, porque si la gente no conoce la verdad, no puede ser libre, pero los que conocen la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿ok? No la inventó AMLO eso es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿dónde fuimos? Santiago, capítulo 1. Dice, hermanos míos, versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce más fe. ¿Eso dice? No. ¿La prueba de la fe produce más fe? ¿Qué produce? Ok. Entonces la prueba no produce fe. La prueba produce paciencia. Siempre y cuando, ok, completemos la prueba en confianza. Ok. Te voy a decir qué está diciendo Santiago. Lo que está diciendo Santiago es que cuando yo soy probado, si esa confianza es completa, va a decir perfecta. Otra forma de decir perfecto, un sinónimo de perfecto, es completo, ¿ok? Entonces, ¿qué sería tener una confianza en Dios completa? Bueno, cuando empieza la prueba tiene un final, ¿no? Completo sería desde el principio hasta el final de la prueba. Si yo confío en Dios desde el principio hasta el final de la prueba, eso me va a ayudar a mí a ser más paciente. ¿Cómo? Bueno, porque va a decir, voy a descubrir que mi esperanza en Dios, mi confianza en Dios no me va a producir vergüenza por cuanto, ¿ok? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque Dios a cada prueba nos ha prometido vamos a tener una salida, pero no vamos a descubrir esto hasta el final de la prueba. Y entonces, si yo aprendo a confiar desde el principio hasta el final, cuando viene la respuesta de Dios, yo ya sabía que venía. Y eso es una confirmación de mi confianza. Yo sabía, Dios, que tú estabas conmigo. Y la próxima vez que yo sea probado, esa confianza va a ser más firme. ¿Y por cuánto es más? Yo voy a ser más ¿qué? Paciente. ¿Ok? No me voy a desesperanzar porque yo ya sé cómo termina ese problema. Yo ya sé que al final mi Dios va a poner la salida. Un cristiano que aprende a tener fe en la prueba va a ser un cristiano que eventualmente va a ser más paciente ante las pruebas, y tú vas a ver que cuando viene la tormenta no va a estar como los discípulos, Señor, que nos ahogamos, que nos morimos, ¿verdad? Sino que ojalá que Dios nos dé la virtud, ¿verdad? De en medio de la tormenta decir, Señor, tú tienes el control, yo sé cómo termina esto, ¿verdad? Empieza en tu voluntad y termina en tu voluntad. Tú eres soberano, Dios. Ahora, la cosa interesante es aquí, la prueba produce paciencia, pero la fe no aumenta con la prueba. Es más, voy a decirte algo, hay gente que con la prueba no solo no aumenta su fe, sino ¿qué pasa con su fe?
La pierden. ¿Cuánta gente no pierde su fe en la prueba? Porque no supo confiar con Dios hasta el final. Entonces, la prueba tiene una relación directa con la paciencia. Entonces, ¿cómo aumenta la fe? Dijimos al principio, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la fe? ¿Por qué el oír de la palabra de Dios aumenta mi fe? Quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ya estamos en el final, ¿ok? Proverbios 9, 10. ¿Alguien puede leer con voz alta y fuerte Proverbios 9, 10, por favor? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Altísimo, ¿qué es? Ok, bien. Entonces, ¿estás de acuerdo que la Biblia habla de que hay inteligencia humana, pero hay inteligencia divina? Voy a decirte, Pablo habla de cosas profundas, ¿ok? Una de las cosas que más a mí me asombró fue cuando dijo, ¿verdad? Hay esta parte en la que habla acerca de que nadie conoce más el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce más a Dios sino el espíritu de Dios mismo. Y luego Pablo concluye de una forma súper sorprendente. Él dice, y Dios a nosotros no nos ha dado espíritu del hombre, sino el espíritu de ¿quién? Nos ha dado su mente. Nos ha dado acceso a la mente de Cristo, la mente de Dios. ¿Ok? Hay inteligencia de hombre imperfecta y falible, pero hay inteligencia de Dios infalible. Y nosotros tenemos acceso, el conocimiento del Altísimo que es, pero no la inteligencia humana, ¿eh? El conocimiento del Altísimo nos enseña cómo piensa el Altísimo. Y si tú entiendes cómo piensa el Altísimo, entonces entiendas cómo es el pensamiento perfecto. Y puedes elegir vivir conforme al pensamiento del Altísimo. Cuando yo conozco lo que está diciendo Salomón, ¿ok? Es que cuando yo conozco a Dios, eso me hace más inteligente, pero no inteligente como los hombres. Me ayuda a entender cómo Dios piensa y a decidir como Dios quiere que yo decida. ¿Y sabes qué pasa cuando tú decides qué pasa cuando tú decides como Dios quiere que decidas? Te va bien. Cuando tú haces las cosas a la forma de Dios, te va bien. Hay un dicho de los abuelos que yo quiero rescatar, ¿ok? Ayúdenme a rescatarlo. Hay que hacer las cosas como Dios. Eso es, híjole, sabiduría pura, ¿eh? Como Dios manda. Nada más que en aquel tiempo yo no sabía cómo Dios manda, ¿no? Sabía que debe ser algo mejor que lo que estoy haciendo, pero no sabía. Pero ustedes tienen acceso. ¿Quieres saber cómo Dios manda? El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ahora chécate esto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, uno empieza a ser sabio cuando uno, después de entender cómo piensa Dios, teme a Dios. ¿Por qué yo empiezo a ser sabio cuando temo a Dios? Al conocerlo. Porque cuando yo temo a Dios, entonces decido obedecerlo. El que no teme a Dios no le obedece, pero el que teme a Dios le obedece. Y la sabiduría es la inteligencia divina puesta en obra en la vida del creyente. De nuevo, la sabiduría es la inteligencia divina puesta en obra en la vida del creyente. La sabiduría es yo obedeciendo a Dios en su voluntad. Eso es la sabiduría. Y para yo obedecer a Dios en su voluntad, tengo que tener temor de Dios. Porque el que no tiene temor de Dios ni escucha a Dios ni le obedece. ¿Y sabes qué pasa con los que escuchan a Dios y le obedecen? Les va bien. ¿Por qué crees que el Señor le dijo a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escucha esto, entonces ¿qué?
Harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿cómo? Bien. Ahí está la clave, muchachos. ¿Quieres que tu camino sea próspero? ¿Quieres que te vaya bien? Dos cosas. ¿Ok? Que no sea parte de ti la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tener hambre de la palabra, porque la palabra de Dios nos da acceso a la mente de Cristo, nos hace inteligentes, produce temor de Dios en nuestra vida, y el temor de Dios nos hace obedientes a Dios. Y ser obedientes a Dios nos hace sabios. No hay persona más sabia en el mundo que el que obedece al Señor. Porque, ¿sabes por qué? Porque el que obedece al Señor para su propio bien lo obedece. Yo te aseguro que esto no es algo que no habías escuchado. Te aseguro que has escuchado muchos de estos principios. Entonces mi intención no es comunicarte algo que nunca habías escuchado. Mi intención es ayudarte a articular estas ideas para que te sean provechosas, para que te vaya bien, para que Dios prospere tu camino. Voy a decirte algo, Dios quiere prosperar tu camino. Es conveniente para Dios que te vaya bien. Porque ¿sabes qué va a pasar? Si tú en obediencia a Dios mejoras en tu vida, vas a ser esa luz que Jesús dijo, alumbra a los hombres para que entiendan hacia dónde ir. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. Pero no podemos ser sal insípida. Ahorita vas a comer carne, ¿eh? No va a estar insípida. A lo mejor se pasó de sal, pero insípida no va a estar, ¿ok? Va a estar salada. ¿Sabes qué es? No sé cómo es la receta aquí, ¿eh? Pero en Tijuana, los tacos saben mejor que en la casa, ¿eh? Voy a decirte el truco. Es la sal, ¿ok? En la calle le avientan porque ellos no se lo van a comer como si, ¿eh? Nosotros nos medimos un poquito, ¿ok? Queremos que sepan sabrosos, pero no que te enfermes. Pero los tacos de la calle saben mejor porque tienen más sal. Pero si le avientaras un montón de sal a los tacos y no saben a nada, ¿de qué sirve echarle sal? Así el creyente que no modela a Cristo pierde su propósito. Yo sé que ustedes quieren ser verdaderos discípulos. Ya sabes por dónde. Conocer su palabra, guardar sus mandamientos, producir mucho. Ahora te voy a dar un extra, ¿ok? Tú no tienes que hacer nada para producir fruto. Tú solo tienes que conocer su palabra y guardarla, y el fruto lo pone ¿quién? Dios. Entonces su tarea es doble, sencilla. Mi trabajo es conocer la palabra de Dios y guardarla, y el Señor va a prosperar mi camino y va a bendecir mi vida. ¿Quieres hacer el compromiso el día de hoy? Así como seguramente lo hiciste, no sé si consciente o inconscientemente, pero hoy consciente de lo que estamos hablando. Señor, a partir de hoy tú vas a ser mi número uno. Te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Vas a ser el número uno en mi vida. Y ahora voy a decirte una cosa, si haces este compromiso, le vas a hacer un bien a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus vecinos. Porque si Jesús fue una fuente de bendición y un imán de las multitudes, fue porque Jesús vivía en obediencia al Padre, y el Padre nos anima a poner nuestra vida por la gente de nuestro entorno. ¿Y quién no quiere estar cerca de alguien que se preocupa por uno? Todos queremos estar cerca de gente que nos aprecia. Bueno, eso es lo que Dios quiere que tú modeles a la gente afuera. Entonces, que Dios sea mi número uno. 2, voy a tirar la flojera intelectual y voy a estudiar la palabra de Dios. Porque la inteligencia, ¿verdad?, es el conocimiento
del Altísimo. Dios les llamó a ser hombres y mujeres, jovencitos y señoritas sabios. Pero voy a decirte dónde está la sabiduría. No está en un curso de filosofía, de lógica, aquí está la sabiduría. El conocimiento del Altísimo, es la inteligencia. Y eso además te va a ayudar a hacer el cambio que no puedes hacer. Porque si quieres que tu fe aumente, aumenta tu entendimiento de quién es Dios. Y va a llegar un punto que el amor de Cristo te va a constreñir tanto que vas a querer vivir para aquel que murió por ti. Va a decir Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. De modo que si Él murió por nosotros, ahora nosotros queremos morir por Él por amor. Eso es mi deseo para ti, ¿ok? Tu tarea, amar a Dios sobre todo y alimentarte de la palabra, porque esto te va a hacer inteligente y sabio. ¿Quieren tomar ese reto conmigo? Amén. Ponte de pie entonces. La Biblia dice, por tus palabras serás salvado, por tus palabras serás condenado. Esta es la palabra de fe que predicamos. El que confiesa con su boca a Jesús por Señor, pero ahora muy conscientes de qué significa que Jesús sea Señor, mi número uno. El que confiesa con su boca a Jesús por Señor y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Él es ese maestro que pone su vida por nosotros, este será salvo. Pero hoy sabemos, no solo salvo, sabio. Y no solo sabio, próspero. Entonces, yo sé que muchos de nosotros ya recibimos a Cristo, pero vamos a tomar un voto, ¿verdad? Vas a ser mi número uno, Dios. Voy a alimentar mi mente para ser inteligente y sabio. Si esto es tu corazón, como el mío, levanta tu mano conmigo. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar al que todo lo puede. Vamos a orar al que murió en la cruz por nosotros hace 2024 años. Vamos a orar al que dijo, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno conmigo, que ellos sean como yo soy. Es lo que estaba diciendo Jesús. Quiero ser como Jesús, hermano. ¿Quieres ser como Jesús? Vamos a decirle, Señor, queremos esto. Padre eterno, elevamos nuestras plegarias a ti para pedirte que nos aumentes la fe. Danos hambre de tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender tus formas. Ayúdanos a rendirnos a ti, Jesús. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Padre. Ayúdanos a ser útiles. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a renovar nuestras convicciones. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a producir fruto para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.